en realidad es de muy mal gusto llamar Plan Boluarte. Boluarte no nos va a salvar, nosotros lo que necesitamos es un Plan Perú, eso es lo que necesitamos, un Plan Perú que en realidad sume a todos los estamentos del Estado, sume a todos los actores, a todos los que participan. Tenemos ahí varias iniciativas que tienen por finalidad dar la lucha contra la inseguridad y combatir la criminalidad. Está en la línea telefónica Juan José Santibáñez, que es abogado experto en temas policiales. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación y una bienvenida para todos los oyentes y televidentes. Bueno, ¿qué te ha parecido esto que ha presentado el gobierno en el Congreso de la República para tratar de reducir ellos dicen, ¿no es cierto?, el impacto de la delincuencia en el Perú? A ver, para empezar, en los temas vinculados, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, me parecen interesantes principalmente dos proyectos. El primero, que se permita, por ejemplo, el retorno a la actividad de aquel personal que hubiera pasado a la situación de retiro, ya sea por cualquiera de las causales, porque me parece que esta iniciativa es mucho más sensata que la iniciativa de los policías CAS, o lo que yo he estado denominando los policías de alquiler, que fue inicialmente la propuesta, creo yo, desfachatada del ministro y algunas personas que desconocían realmente cuál es la realidad de nuestra policía y la realidad de la situación en concreto y sobre todo la situación jurídica en la cual se iba a colocar al personal policial en actividad o personal de oficiales frente a aquellos que no lo son o frente a aquellos que pretendían ser policías por contrato. Y en segundo término, la posibilidad de que los gobiernos locales, de que las municipalidades puedan invertir en el reforzamiento de sus policías, que era algo que creo que los gobiernos locales pedían con la finalidad de contribuir a la labor de lucha contra la delincuencia. Pero sin embargo, fíjate Jesús, tú acabas de decir algo muy interesante, ¿no? El plan Boluarte y el plan Bukele y el tema del plan Mariano Santos. Mira, quien te habla fue uno de los asesores externos invitados justamente a formular el plan Mariano Santos. Estuvimos bajo su revisión y una de las cuestiones que planteábamos era el tema educativo. ¿Por qué? Porque parte justamente de la corrupción y parte también de la falta de capacitación del personal policial en muchas ocasiones se debía a la necesidad del reforzamiento en las escuelas de formación. Y no solamente un reforzamiento educativo, sino incluso en el reforzamiento de la selección. Se había demostrado que durante muchísimos años se han colado prácticamente en la institución y en los institutos formativos actores que no podían formar parte de la policía. Gente con vicios, personas con dudosa reputación, con antecedentes nefastos para formar parte de la policía, y eso es lo que luego, cuando son egresados o cuando forman parte de la institución policial, contaminan. Es como la manzana podrida dentro de la canasta, ¿correcto? Entonces, se generaban estas contingencias y una de las cuestiones que se vio fue el tema del mejoramiento educativo. ¿Algo se ha hecho? Bueno, creo que se ha hecho muy poco. Y lo otro, creo yo, que es cierto, existen iniciativas, pero creo que finalmente también resultan insuficientes para la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Por comentarte un tema, mira, hace muchísimos años hubieron ministros del Interior que nos vendieron el tema de los bloqueadores de celulares en los penales. Se sabe y se conoce perfectamente que la gran mayoría de extorsiones vienen de los penales del país. Y sin embargo, los penales resultan ser otra coladera de celulares. Tú puedes hablar por teléfono desde el celular dentro de un penal cuando te ubicas en determinado lugar. Finalmente, los bloqueadores no funcionan. Entonces, creo yo que existen iniciativas que si realmente tuviéramos autoridades que conocieran la realidad, pudieran haberse solicitado o dictado para combatir justamente todo ese tema de la inseguridad y la lucha contra la criminalidad en nuestro país, ¿no? Bueno, yo tengo aquí el plan Boluarte, pero en realidad es un plan diferenciado porque aquí está el plan del Ministerio del Interior con, obviamente, el análisis de cómo se encuentra el sector, la propuesta del Ministerio de Justicia, la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que eso seguramente también es novedoso, ¿no? El hecho de regular los taxis por aplicativos, el uso de las motos claro, como taxis y otras cosas más.
Pero sí, también había visto los puntos que tú habías tocado. Conversaba esta semana con Francis Allison, que es alcalde de Magdalena, sobre este hecho de que se le permita a las municipalidades invertir en la Policía Nacional, y él decía, pero eso no es nuevo, porque las municipalidades hace mucho tiempo invierten en la Policía Nacional, entregándole material para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? En conjunto con las municipalidades. Entonces, ¿cuál es lo novedoso? Decía, si esto ya se está dando. No, y además también hay algo cierto. No todas las municipalidades se encuentran en la misma disposición. Exacto, Por ejemplo, también decía eso, ¿no es cierto? El tienes la presupuesto era municipalidad. completamente distinto. Exacto, tienes la municipalidad, por ejemplo, del RIMAC. Es una municipalidad donde en el distrito hay muchísima incidencia de criminalidad, ¿correcto? Y sin embargo es una municipalidad quebrada. Entonces, imagínate, no tiene ni para pagar a su personal, ¿cómo va a tener, por ejemplo, para pagar o invertir en seguridad ciudadana o contribuir con la lucha contra la delincuencia apoyando al personal policial? Y eso es cierto, las municipalidades pueden contribuir de alguna u otra manera, pero creo que lo que se pretende aquí es otorgarle mayor libertad de financiamiento. Es decir, que sean o que puedan realmente brindar grandes aportes, principalmente asumo en el tema logístico, porque en realidad volvemos al tema, o sea, en realidad a la policía lo que le falta es logística, logística para poder contribuir, para poder combatir la criminalidad y para poder justamente desarrollar planes que tengan como intención promover la seguridad ciudadana. Juan José, tú eres un especialista que ha transitado por estos temas mucho más que yo. Tal vez a mí me toca el factor mediático como periodista que soy, pero creo que el análisis le pertenece a ustedes que han trabajado durante años en estos temas y la población nos está escuchando a esta hora de la mañana sobre cómo es que se encuentra la Policía Nacional. Yo veo el plan y hay un análisis respecto a cómo se encuentra la Policía Nacional y realmente es llamativo, ¿no es cierto?, que en esta época tengamos una policía tan mal preparada en muchos aspectos. Por eso decía yo que el plan carece de algo que es importante, que es esto de ser un plan estructural, que tenga a todos los actores involucrados para luchar contra la delincuencia, porque este es un proceso. Entonces, hay una hoja dentro del plan de la señora Boluarte que dice impacto en fallas o de fallas en la persecución del delito. Y esto no pasa solamente por la Policía Nacional. Aquí tendría que haber un llamado de atención o un compromiso mayor de otras instituciones. Dice, ¿cuáles son las principales fallas en la persecución del delito? Impunidad. Delincuentes no cumplen con su ciclo de resocialización por diversas razones. Esto le compete, por ejemplo, al Poder Judicial, al Ministerio Público y al INPE. Claro, dice, lo siguiente, temor colectivo. Los delincuentes actúan con ventaja y mayor crueldad. Es decir, no hay la paridad, ¿no es cierto? Es decir, la policía está por debajo del delincuente, que a veces está hasta mejor armado y preparado para poder desarrollar sus actividades delincuenciales. Más delincuentes experimentados en las calles, cometiendo delitos en distintos espacios, tiempo y circunstancia. O sea, no sé si me dejo entender. Sí, claro. Respecto a lo que significa este plan que carece yo de enfoque o de enfoques multidisciplinarios que involucren a otras instituciones para que esto realmente funcione y tengamos un sistema, repito, sistema que no tenga que ver solamente con el Ejecutivo y la Policía Nacional, sino con otras instancias que en este momento no se ven involucradas en este plan que hemos visto y escuchado y debatido esta semana en medios de comunicación, pero también en el Congreso de la República. Sí, lo que pasa es que el tema, como tú bien dices, Jesús, va mucho más allá. Mira, los dos puntos que acabas de tocar inicialmente. ¿Son responsabilidad de la policía? No, son responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. O sea, es increíble. Por ejemplo, y poniendo un caso en concreto, cuando capturaron al maldito Cris, con todas las pruebas que la policía había aportado, le dieron libertad. Y luego tuvimos la muerte del sereno, lamentable fallecimiento en el cumplimiento de su deber, que motivó a que toda la policía se moviera para su ubicación y captura, que finalmente concluyó con su muerte. Segundo tema. Tienes, por ejemplo, el día de hoy han salido en las noticias que mataron a una persona el día de ayer en San Juan de Lurigancho, un sicario de 15 años. Y para la ley, ¿qué cosa es? Para la ley es un infractor. O sea, tiene que haber una modificación de la normatividad penal, del Código Procesal Penal, que permita mayor participación a la Policía Nacional y que proteja sus intervenciones. Que proteja sus intervenciones y que proteja al propio personal cuando resuelve actuar en defensa de los bienes jurídicos de los demás ciudadanos. Esta semana yo hablaba de que en el plan tampoco se hacía ningún tipo de planteamiento sobre el cambio, ¿no es cierto?, del tiempo, del plazo de detención de un delincuente, ¿no?, que pase de 48 horas a 5 días. Y alguien me decía, pero es que eso ya está, eso está obviamente
en la capacidad de raciocinio de la policía y del fiscal o del juez para solicitar no solamente una detención de 48 horas, de 7 días, sí, claro, pero el problema es que aquí hay algo que se llama subjetividad y lo dejas en decisión, ¿no es cierto?, de estos actores Sí, de operadores de es la justicia, correcto. cuando O eso sea, tendría que ser establecido a una través norma. del Código Procesal Penal, que es hasta este momento un documento que no se está tocando y tampoco es que se esté debatiendo dentro de este plan. Sí, correcto. Lo que sucede es que, como tú bien dices, eso está en la norma, porque un representante del Ministerio Público, un fiscal, podría solicitar la detención preliminar de una persona mientras se reúnen los graves y fundados elementos de convicción y podría ser por 7 días, por 10 días, por 15 días. Está en la norma. Pero el tema es que exista, primero, la capacidad y la intención. Entonces, como tú bien refieres, es absolutamente subjetivo. Lo que se requiere probablemente es una modificación normativa que establezca que el tiempo es el realmente necesario para poder reunir todo el recaudo probatorio que permita tener procesos judiciales céleres cuando estamos frente a la comisión de un delito que ha sido detectado en flagrancia. A ese delincuente, a esos 2 delincuentes que acaban de detener el día de ayer, después de haberle disparado 14 balazos a una persona, ¿correcto? Vas a llevarlos a una investigación de 48 horas donde el fiscal tiene que presentar los medios probatorios o presentar sus diligencias para llevarlos a una audiencia. O sea, vamos, pongámosle la norma para no dejarlo a la subjetividad del representante del Ministerio Público que de repente no cumple su trabajo y luego le echa la culpa a la policía y dice la policía no me acompañó los documentos pertinentes y entre los dos están peloteando cuando tienen que darle libertad. Porque si no se cumple con el procedimiento y menos aún con los plazos establecidos, la libertad es un derecho que se tiene que garantizar absolutamente a todos. Entonces, el problema, como tú bien dices, es mucho más grande, es mucho más, requiere necesariamente la participación de muchísimos más actores que tengan que establecer sus lineamientos, que tengan que establecer sus aportes, porque en este momento la lucha contra la inseguridad, creo yo, que es debe ser una de las principales preocupaciones de este gobierno. Adicionalmente, claro, con la gestión de riesgos de desastres por el tema del niño global que está por venirse, que también entiendo que debe ser una gran preocupación social. Claro, este es un plan que tiene diferentes matices. Uno es el tema de la seguridad ciudadana y el otro es el tema de la prevención de desastres naturales, que también es importante, que tiene que estar ahí porque a propósito esta semana también la Contraloría ha dicho de que hay instituciones que no están haciendo su trabajo y que no tienen planes operativos ante determinado tipo de desastre natural. Pero centrémonos en este aspecto. Yo aquí tengo los lineamientos, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana presentados por el Ministerio del Interior y creo que es importante que el público lo sepa, porque aquí dice actualizar la ley 27933, la ley de la SINASEC, ¿no es cierto? Correcto. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que creo que es importante, correcto, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay un enfoque que creo que es importante. Dice claramente, han transcurrido 20 años siendo necesario actualizarla y concordarla con una nueva normativa. ¿Esto por qué es importante? Porque, claro, esto nos deja entrever de que no nos actualizamos de manera constante. Por eso digo yo, el crimen organizado se actualiza, más no el Estado a través de sus instituciones y sus propias leyes para poder actuar en contra de la delincuencia. Si han pasado 20 años, imagínate cómo es que ha evolucionado el delito, por ejemplo, ya no de manera física, sino digital, que ahora es un delito que también forma parte de la persecución. ¿Cuánto se ha legislado en ese aspecto? ¿Cuánto es que el Poder Judicial, la Policía Nacional o el Ministerio Público está trabajando para que esto se combata de forma categórica? Porque no solamente se trata del delito patrimonial, el robo de celulares, que es uno de los más de los que se producen minuto a minuto en el país, sino también tiene que ver con este tipo de delitos que hace o fortifica más al delincuente o a las organizaciones criminales. Sí, Jesús, lo que pasa es que el tema de la SINASEC tenía necesariamente que ser actualizado por una sencilla razón. Dentro del marco normativo, uno de los principales actores son los alcaldes. Y los alcaldes son los que tienen que guiar en cada una de sus jurisdicciones justamente la lucha contra la inseguridad ciudadana a través de planes de prevención y de lucha contra la delincuencia. Es el alcalde, el representante, justamente frente a la norma, frente a la ley, quien tiene que estar preocupado por velar también por estos proyectos. Los alcaldes los vemos en televisión, pero anda a ver cuántos de los alcaldes han presentado planes de seguridad ciudadana. Contaditos. Entonces, creo yo, una de las principales propuestas debería ser que aquel alcalde que no cumpla en su gestión con la presentación del plan de seguridad ciudadana para su jurisdicción, debería ser pasible de una denuncia por omisión de funciones. O sea,
porque en realidad vemos a diversas autoridades por televisión pidiendo la presencia de más policías, pidiendo la presencia de patrullaje, pidiendo mayor delegación de facultades. Pero anda a ver, pues, ¿cuántos ha presentado su plan de seguridad ciudadana? Ninguno. Entonces, hay que establecer responsabilidades y hay que exigir que se cumplan aquellas que las leyes previenen. Particularmente considero que una de las inclusiones que debería hacerse, por ejemplo, en la modificación de la ley de la norma del SINASEC, es que aquella autoridad que no cumpla con la presentación de su plan de seguridad ciudadana, que es vital para la lucha contra la delincuencia, porque no solamente estamos hablando de la identificación de la criminalidad en sus jurisdicciones, sino también de los planes que van a desarrollar para la lucha contra la delincuencia, sean denunciados por delito de omisión de funciones, pasible incluso que el Consejo Municipal los pueda remover. Te aseguro que ahí sí los vamos a tener trabajando. Bueno, ese es en principio uno de los lineamientos de este plan. Ahora, hablando sobre el tema de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, aquí sí hay un aspecto ligado con el Código Penal y el Código Procesal Penal, donde se dice fortalecer la actividad de investigación del delito por parte de la Policía Nacional del Perú. Ahí también hay una queja por parte de la policía, porque indican ellos de que esta capacidad la tienen otros y no ellos, que son los que directamente ven la persecución del delito, ¿no? Además se dice optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de los operadores de justicia para la lucha contra la delincuencia y para disminuir la impunidad. Queda claro, ¿no es cierto?, que el mayor problema en este proceso, ¿no?, de persecución del delincuente está en la impunidad. Por eso digo yo, aquí el problema no solamente es una institución porque se le exige demasiado a la Policía Nacional, cuando el caso realmente es de todos los operadores de justicia que estamos olvidando en el desarrollo del debate. Correcto, es absolutamente como conversábamos, de todos los operadores, porque esto es un sistema. La policía captura al delincuente, el fiscal tiene a su cargo la imputación de la conducta delictiva y el juez finalmente resuelve si es que impone un mandato de prisión o lo deja en libertad. Entonces, todo este sistema tiene que actuar en su conjunto. Lamentablemente hemos visto cómo han actuado de manera disociada cuando los propios medios de comunicación informan sobre la libertad que a veces el Poder Judicial concede a determinadas personas que han delinquido y que han sido detenidas en flagrancia, porque supuestamente el Ministerio Público no ha cumplido su trabajo, o también vemos que el Ministerio Público no formaliza ese pedido de detención al Poder Judicial, y esa falta de formalización también logra la libertad del delincuente. Juan José, entonces la policía se encuentra con los brazos cruzados, ¿no? Sí, Juan José, permíteme por favor hacer una pequeña pausa y regresamos contigo. Estamos conversando con Juan José Santibáñez, abogado experto en temas policiales, sobre este plan que se ha venido discutiendo durante la semana para luchar contra la delincuencia, según dicen un mejor plan que el Bukele. Esto lo ha dicho el señor Alberto Tarola, pero tiene obviamente sus pros y contras y hay que comentarlos también para que usted sepa a final de semana qué es lo que se viene más adelante. 8 de la mañana con 30 minutos, soy Jesús Verde, esto es Hablemos Claro, aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM, volvemos. Estamos hablando sobre inseguridad ciudadana con Juan José Santibáñez, abogado experto en temas policiales. ¿De qué trata el plan Boluarte? ¿Qué tan importante es y qué tanto ayudaría a combatir a la criminalidad que sigue en aumento aquí en el país? Ojo que todavía no tenemos... digámoslo, a diferencia de El Salvador, que sí tiene a las maras salvatruchas, una organización criminal estructurada, ¿no es cierto?, que sea netamente del Perú y que se traslade a otras regiones y que operen tan igual como lo hacen, por ejemplo, las maras o los tiguerones, el Tren de Aragua, aunque estas ya son organizaciones criminales que han trascendido sus fronteras. Por eso es que tratamos de prevenir este tema, de discutirlo y ponerlo en la agenda de las autoridades y de la población en general para que esto se pueda evitar. Juan José, ¿está con nosotros todavía Juan José? Sí. Mira, estábamos conversando en todo caso del fondo del asunto, ¿no es cierto? Pero para hacer un repaso de las propuestas del Ejecutivo, yo te voy a mencionar algunos para que el público también lo sepa, qué es lo que se ha presentado esta semana y qué puede ser y qué no puede ser también. Uno, regular y supervisar los aplicativos que ofrecen servicio de transporte al ciudadano. Esto no se había hecho antes y es importante, creo. Luego, implementar una política de fiscalización de motos usadas por ampones para robar y asesinar. Sobre esto se ha discutido también en un momento porque los moteros no querían mayor fiscalización, pero creo que ahora es importante hacerlo.
3. Implementación con tecnología de punta de una única central de emergencia en el centro cívico. Por años se habla de que la policía está completamente desconectada, que no tienen una central de comunicación, a pesar de que hay tecnología que se puede utilizar para que ellos puedan tener el mejor nivel de comunicación. Luego se propone que las requisitorias por violencia familiar, terrorismo, espionaje y narcotráfico no caduquen hasta que se detengan los implicados. Bueno, ahí habría que preguntarnos si esto suma, ¿no es cierto? Reincorporar al personal de la Policía Nacional en retiro a ciertas actividades ligadas con la seguridad ciudadana. Esto es lo que tú comentabas, que es una propuesta positiva. Mucho mejor que la Policía Ciudadana, ¿no es cierto? Luego... La policía de alquiler. Claro, luego endurecer las penas para los casos de robo, intento de robo, ya sea de dinero, de carteras o de celulares. No sé qué tanto esto sea conveniente, porque esto te llevaría a tener un hacinamiento en las cárceles, o es que también piensan construir más cárceles en el país, que eso tendría que también ser materia de discusión. 7. Sancionar el comercio ilegal de equipos y terminales móviles. Bueno, para quien vende y para quien compra. Esto también a mí me parece importante. Luego, permitir que los gobiernos locales puedan realizar gastos de inversión a favor de la Policía Nacional, es lo que veníamos conversando. Y finalmente, reforzar la prevención en las acciones de control e investigación de autoridades competentes en materia de tráfico ilícito de drogas. De todo esto que estamos mencionando, ¿qué tanto se puede hacer? Mira, tú acabas de hacer una pregunta sumamente interesante, porque dicen hay que implementar el plan Boluarte, porque El Salvador se implementó el plan Bukele. Bueno, para empezar, el plan Bukele no se llama el plan Bukele, se llama, justamente es un plan de recuperación, en este caso de la jurisdicción de El Salvador, y es un plan que solamente en su primera fase costó $700 millones, solo en su primera fase. No estamos hablando que la primera fase incluya la construcción de la cárcel, nada por el estilo, que eso fue otros miles de millones de dólares. Entonces, sería interesante también conocer de dónde va a salir el dinero, ¿no? Y cuál es el costo de todas esas implementaciones. Además que, para mí particularmente, te soy sincero, Jesús, ya en realidad es de muy mal gusto llamar plan Boluarte. Boluarte no nos va a salvar. Nosotros lo que necesitamos es un plan Perú. Eso es lo que necesitamos. Un plan Perú que en realidad sume a todos los estamentos del Estado, sume a todos los actores, a todos los que participan. Tenemos ahí varias iniciativas que tienen por finalidad dar la lucha contra la inseguridad y combatir la criminalidad, pero volvemos al tema. Hay actores que tienen que ser involucrados. El Ministerio Público debe ser involucrado, el Poder Judicial debe ser involucrado, el INPE tiene que ser involucrado. Te comentaba en la parte introductoria de esta conversación que tenemos, o sea, es conocido que todas las extorsiones, en su gran mayoría, salen de los penales. ¿Qué reestructuración tienes para el sistema penitenciario? ¿Dónde está la implementación del sistema que lo que hacía era bloquear las líneas de celulares? Los celulares siguen funcionando en el penal, es más, siguen entrando al penal. Y desde ahí está justamente el tema donde se inicia la extorsión para aquel pequeño comerciante que está tratando de salir adelante. Entonces, se está, creo yo, estimado Jesús, hay buena intención, pero se está maquillando y no estamos tratando el tema de fondo. Debemos contar con la participación de muchos más actores que permitan realmente tener un plan Perú que tenga por finalidad combatir la inseguridad, golpear la criminalidad, y voy a utilizar una frase que probablemente a mucha gente no le guste: salir a cazar a los delincuentes. Eso es lo que necesitamos, salir a cazar a los delincuentes y no esperarlos tentados a que cometan un delito para recién buscar una represión. Bueno, esto que tú estabas apuntando es responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, porque ellos son finalmente los que tienen el control del INPE, ¿no es cierto? Los que trabajan en el control de las cárceles. Los del INPE tienen relación directa con el Ministerio de Justicia y a ellos se deben, ¿no es cierto?, sus acciones. Yo esperaba que el ministro actual, el señor Daniel Maurate, presentara una propuesta mucho más a fondo de lo que está pasando con las cárceles en el país y qué es lo que podría hacer su cartera en este tipo de cosas. Encontré solamente 4 páginas y 2 propuestas que dicen que ya han sido en todo momento debatidas. La primera, según el señor Maurate, mejorar la seguridad ciudadana, es el decreto legislativo para promover el deshacinamiento de los penales y el decreto legislativo que crea el procedimiento administrativo disciplinario inmediato. Pero entonces yo aquí, y espero que tú nos puedas dar mayores alcances de lo que propone el ministro de Justicia, me llamó la atención este tema del deshacinamiento de los penales
donde se dice de que con la ley 29499 en el año 2010 el Estado ha tratado de implementar la vigilancia electrónica personal como medio alternativo a la prisión preventiva desde su entrada en vigencia a la fecha. Y aquí él da como una especie de información que ratifica el fracaso, por ejemplo, de la vigilancia electrónica, que era tan comentada hace muchos años. ¿Te acuerdas de los grilletes electrónicos? Sí, claro. Dice Maurate que desde su entrada en vigencia a la fecha solo se han instalado 107 dispositivos electrónicos, encontrándose en estos momentos activos en la actualidad solo 46 dispositivos. ¿Te acuerdas tú que este iba a ser una medida que ayudara a vaciar los penales? Pues mira, Desasinar los penales. Desasinar los penales, mira el nivel de fracaso que tenemos en esa medida, ¿no es cierto? Dice, en tal sentido resulta pertinente ampliar y optimizar la normativa de uso de grilletes que garantiza los derechos fundamentales no solo del procesado, sino de los condenados, que permita disminuir los índices de hacinamiento penitenciario. Bueno, yo no lo sé. O sea, esto además es bastante costoso. O sea, el hecho de tener un grillete electrónico con una constante vigilancia demanda un presupuesto que además se los habían querido trasladar a los propios presos que no tenían los recursos para hacerlo. Y la otra propuesta, que esta sí también me pareció bastante llamativa, es los artículos 57 y 62 del Código Penal, que regula la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. Actualmente limitan su aplicación a penas no mayores de 4 a 13 años, lo cual origina pocos niveles de aplicación de dichas medidas. Con lo cual ellos proponen, por ejemplo, el objeto de la modificación consiste en que los supuestos de suspensión de la pena privativa de la libertad y la reserva del fallo condenatorio se apliquen a delitos cuya pena no sea mayor de 9 a 8 respectivamente. Eso sí me gustaría que entraras un poquito más a fondo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta en ese sentido del ministro de Justicia? Lo que sucede es que creo que la propuesta para desasinar los penales por parte del Ministerio de Justicia es que aquellas conductas que sean o que merezcan realmente pena de cárcel son aquellas que sean sancionadas con mayor rigurosidad. Particularmente yo no creo eso. Yo creo que principalmente la pena que es establecida y regulada por un juez después de un debido proceso tiene que ser efectiva cuando tenga que ser efectiva. O sea, y es increíble, y nos hablan, por ejemplo, de desasinar los penales, cuando el día de ayer están enviando, o antes de ayer, están enviando, por ejemplo, a prisión, que, ojo, estoy de acuerdo con la pena, a una persona por haber apuñalado a un perrito de año y medio en la calle, lógicamente generándole un daño prácticamente irreversible. Pero, por ejemplo, al conductor que maneja borracho, que atropella y mata a una persona, le dan pues 3 años de suspendida y no se va a la cárcel. Entonces, a ver, tenemos un sistema en donde creo que absolutamente toda la norma tiene que ser revisada. Y tiene que ser revisada porque el deshacinamiento de los penales implica también, aunque parezca mentira, la construcción de otro tipo de establecimientos en donde tú puedas tener, por ejemplo, reos primarios, donde puedas tener realmente aquellos infractores de la norma, porque lamentablemente al sicario de 15 años no lo puedes juzgar como un adulto, ¿correcto? Donde tengas a los infractores de la norma y establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad donde realmente sean o se cumplan las penas de aquellos que son condenados por pertenecer a organizaciones criminales o por delitos de suma gravedad. Te vuelvo a repetir, en el papel en realidad está todo. Si tú revisaras el Código Penal y el Código Procesal, realmente está todo. Las fallas está en la aplicación, de la norma y quizás lo más coherente sería invertir en un tema de fortalecimiento de esa norma, de la columna vertebral de nuestro sistema penal, para que los jueces y fiscales y todas las autoridades policiales puedan cumplirlo, puedan intervenir eficientemente y luego lograr penas efectivas de quienes realmente tengan que estar en la cárcel. El tema del deshacinamiento es algo que siempre se ha hablado y sobre el cual nunca se ha tenido éxito. Te voy a comentar algo que desde la época de la universidad se comentaba, se decía y se debatía. El problema de los códigos o las leyes en este país es que tienen esta característica de ser discrecionales, es decir, que se aplica mucho el tema de la interpretación para su aplicación, con lo cual tú dejas mucho a la persona a cierto nivel de, ¿no es cierto?, de análisis, y a veces es positivo como a veces es negativo, y ahí es donde se cometen algunas situaciones que generan impunidad. Por eso es que tendríamos que tener un código penal, un código civil
menos interpretativo, más directo, no lo sé, es mi forma de pensar, pero hay quien dirá, no puedes hacer que el Código Penal sea tan específico, tiene que haber algún tipo de análisis que te permita a operar mejor la ley, pero bueno, en fin. Aquí dice una cosa, hay un dato importante, el hacinamiento carcelario a junio del año 2023, o sea, hace unos par de meses alcanzaba el 105% y con una sobrepoblación del 125% respecto a la capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios, siendo necesario el replanteamiento del régimen de acceso a los beneficios penitenciarios, en especial en la redención de penas. Bueno, esas son las propuestas del ministro de Justicia. Bueno, en realidad yo creo, y yo te hago una pregunta, ¿y por qué, por ejemplo, el Ministerio de Justicia no se ha preocupado por desarrollar el plan que hace muchos años se viene discutiendo y que creo que tendría que verse ya como una probabilidad, que resulta ser la privatización de los penales? En los penales, y ojo, no estamos hablando de que finalmente eso va a generar un perjuicio al Estado. No, la privatización de los penales va desde el financiamiento propio que hacen un inversionista privado en la construcción de un establecimiento penitenciario y que éste se pague con el trabajo de los propios recluidos y con montos sumamente, o porcentajes por parte del Estado, pero yo creo que esa podría ser una probabilidad para justamente discutir o terminar con este tema que hace mucho tiempo se viene discutiendo en el país. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo y estamos siempre contigo para analizar este y otros temas también que creo que son importantes para la ciudadanía. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Juan José Santibáñez, abogado experto en temas policiales, ya lo saben, el tema no alcanza con una propuesta o un plan llamado Boluarte, tendríamos que tener un plan mucho más integral que involucre a todas las instituciones, que lleve por nombre Plan Perú y que nos asegure a todos de que la delincuencia no va a avanzar.